Bueno, vamos a continuar estudiando el libro La ciencia de la yoga y vamos a seguir con la segunda clecha de las 5 clechas que son las causas de la aflicción o las causas del sufrimiento. Y la segunda clecha, derivada naturalmente como efecto de avidya, es asmita. Y como vamos a estudiar, asmita es el sentido de egoidad o de yo, el sentido de yoidad. Y como consecuencia de avidya, ¿no es cierto?, se va acentuando el sentido de yo a medida que la conciencia se va identificando, internando hacia la materia. Entonces, se va perdiendo la percepción de la naturaleza esencial del espíritu del Purusha y se va cubriendo, identificando con los campos materiales. Entonces, a medida que desciende plano por plano ese sentido de yo, por lo tanto, sentido de separatividad va aumentando. En el arco involutivo, ¿no es cierto?, cuando desciende hacia la materia, la conciencia, y cuando asciende en el arco evolutivo, ese sentido de yo, ¿no es cierto?, debería ir atenuando porque plano tras plano la materia es más fina y la conciencia se desarrolla, se desenvuelve en el arco evolutivo a través de la evolución, ¿cierto? Como plantea la enseñanza esotérica a través de la evolución de los reinos de la naturaleza. Así que vamos a explorar este tema de la segunda clecha. O sea, la primera causa fundamental del sufrimiento es el desconocimiento de nuestra naturaleza esencial, purucha espíritu, y como consecuencia de perder esa percepción o ese conocimiento, eh, comienza la identificación con la materia y a acrecentarse el sentido de yo o de egoidad, con el consecuente egoísmo, por supuesto. Entonces vamos a comenzar a estudiar. A ver, dice aquí el sutra, asmita o egoidad es la identificación del poder de conciencia con el poder de cognición. ¿Ya? Asmita o egoidad es la identificación del poder de conciencia con el poder de cognición. Como el poder de conocer opera por medio de un vehículo, puede considerarse que este sutra se refiere a la identificación de la conciencia con el vehículo por cuyo medio por medio se está expresando. Esta es una idea que debemos entender plenamente si queremos dominar la técnica de liberar la conciencia de las ilusiones bajo las cuales funciona el individuo corriente. Bueno, esto lo voy a explicar más adelante, pero lo que podemos preliminarmente decir es que, por ejemplo, el cuerpo camina, los ojos perciben vibraciones, los oídos igual, con el cuerpo o el sentido del tacto. O sea, el cuerpo tiene sentidos por los cuales genera percepción sensorial. El cuerpo camina, el cuerpo ve, escucha, gusta, incluso piensa. Bueno, todas esas facultades son sensoriales, son facultades de percepción, ¿no es cierto? Son facultades cognitivas. Se dice, como el poder de conocer opera por medio de un vehículo, el vehículo físico, podríamos decir el vehículo emocional, el vehículo mental. Son vehículos, de acuerdo a esta filosofía, materiales. Y esos vehículos generan percepciones, cogniciones,
Y Smita es identificarse con esas condiciones, como que si la conciencia fuera el vehículo. ¿Mm? Y esta filosofía lo que plantea es que conciencia o espíritu y materia son dos cosas de distinta naturaleza que se vinculan en el proceso de evolución, pero que no son lo mismo. Si bien están vinculadas y uno expresa un vehículo de conciencia por medio del cual se expresa la conciencia en la materia, pero hay una confusión que viene primero de avidya y después con esta identificación de Asmita con el poder de cognición. Entonces, de acuerdo a esta filosofía, el cuerpo anda, pero el ser, el espíritu, no anda. Usa el cuerpo para entrar en contacto con el plano físico, pero el que se mueve es el cuerpo, el que ve es el cuerpo, el que oye es el cuerpo. Pero, ¿no es cierto?, identificarse con los poderes de cognición en cualquier plano, en cualquier dimensión, es una confusión de la conciencia, es una distorsión. Entonces, por eso dice yo fui, yo ando, yo voy, y le imputamos un sentido de yo al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones, a los pensamientos, etcétera. Entonces ahí ese velo de avidya, ¿no es cierto?, de identificación de un elemento de conciencia con un vehículo, con un cuerpo, ya es producto, ¿no es cierto?, de haber perdido la noción de nuestra verdadera naturaleza esencial, por lo cual se produce esa identificación, con consecuentemente un sentido de ego, de egoidad cada vez eh, más fuerte, porque en la conciencia del Purusha, el espíritu es unitario, es un estado integrado. Se acrecienta el sentido de egoidad mientras la materia es cada vez más densa y más diversa, diversificada. El sentido de yo se acrecienta, ¿ya? O sea, primero viene la ignorancia del sentido de nuestra verdadera naturaleza y después se acrecienta gradualmente, dependiendo de la materia, más densa materia, más sentido de yoidad y más sentido de separatividad. Y por supuesto eso implica sufrimiento. Si me identifico con un vehículo que éste envejece, que enferma, que sufre accidentes y que muere, identificarme con ese vehículo, tener la noción de que yo soy el cuerpo y el cuerpo puede tener un accidente, el cuerpo puede morir y morirá, porque la naturaleza del vehículo, de la materia, es el cambio, eso implica sufrimiento. ¿Mm? La palabra sánscrita smita se deriva de asmi, que literalmente significa yo soy. O sea, asmi es yo soy, no yo soy el cuerpo, o yo soy, o yo estoy triste, o yo pienso tal cosa, o yo soy de tal o cual filosofía o tendencia política. Esos son elementos mentales que el vehículo mental usa. En cambio, ASMI, solamente ASMI es soy, soy, no soy algo. Eso es ya asmita. Eso es ya la caída a la identificación material. Entonces dice, la palabra sánscrita asmita se deriva de asmi, que literalmente significa yo soy. Representa la percepción pura de la existencia propia, la expresión de la conciencia pura del Purusha. Cuando esta conciencia pura queda enredada en la materia y por el poder de Maya pierde el conocimiento de su naturaleza real, el yo soy, se convierte en yo soy esto. Y esto puede ser el vehículo más sutil por cuyo medio esté funcionando o el vehículo más denso, el físico. O sea, la identificación de Asmita, sostenida y causada por avidya, pasa por todos los planos y dimensiones del universo hasta llegar al mundo físico. Y en este minuto estamos identificados con el cuerpo físico, con nuestro campo emocional y con nuestro campo mental. Y eso constituye nuestro sentido de yo personal.
Pero a nivel interno, a nivel espiritual, hay otros campos espirituales que también se genera una identificación. Pero la identificación o la ignorancia más fuerte y más cruda es en la personalidad. Estamos identificados con una entidad que muere, que termina. ¿Ya? Y por lo tanto, la resultante de esa identificación es dukkha, sufrimiento. ¿Mm? Estos dos procesos, la pérdida del conocimiento de sí mismo, ¿cierto? De la naturaleza esencial del espíritu, y la identificación con sus vehículos son simultáneos. Se pierde el conocimiento de sí mismo y se identifica con la materia o con los vehículos al mismo tiempo, ¿no es cierto? En el instante en que la conciencia se identifica con sus vehículos, cae de su estado puro y queda atada por las limitaciones de avidya. En el momento en que el velo de avidya cae sobre la conciencia, ésta se identifica con sus vehículos. Filosóficamente, avidya debe preceder a asmita. O sea, aquí estamos, planteo lo que veníamos estudiando. eh, Viene el velo de avidya, o sea, perder la noción de nuestra naturaleza real, se provoca la caída de la identificación material, ¿no es cierto? Y entonces ya no soy conciencia pura, sino que soy materia. Soy un vehículo material y confundo uno con otro, ¿no es cierto? Esa es esa avidya, confundir uno con otro. La involución de la conciencia en la materia es un proceso progresivo. Por lo tanto, aunque avidya y asmita empiezan cuando el velo más tenue de Maya envuelve a la conciencia pura en el vehículo más sutil, el grado de avidya y asmita siguen creciendo a medida que se fortalece más y más la asociación de la conciencia con la materia. El velo de avidya va espesándose al descender la conciencia de un vehículo a otro y se va haciendo más fuerte la tendencia a identificarse uno mismo con el vehículo. O sea, vemos que plano por plano, avidya y asmita van acrecentándose, porque la conciencia va cayendo, se va diferenciando, se va contrayendo y va tomando preponderancia la naturaleza de Prakriti, la materia, por lo cual se generan los vehículos, ¿no es cierto? La evolución es la generación de vehículos para la conciencia y su desarrollo, la capacidad de los vehículos de tener capacidad cognitiva y tener capacidad de acción, de alterar, de actuar en cada uno de los planos y dimensiones. Eso es un vehículo. Un vehículo permite hacer cambios, tener percepción o conocimiento y hacer cambios en el mundo, en el plano donde ese vehículo está operando. Pero el problema que está tratando acá eh, Patanjali es la identificación con los vehículos. O sea, no vemos un ejemplo que se usa muy siempre, es el auto. Usamos el auto, digamos, para trasladarnos de un punto a otro, pero yo no soy el auto. Me bajo del auto. Pero la identificación, sin embargo, por el auto genera una identificación, o sea, un sentido de propiedad y un apego, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo físico, con nuestro campo emocional y campo mental. Son vehículos, tienen una función cognitiva y activa, pero nosotros nos identificamos con esos vehículos y se acrecienta el velo de avidya y asmita y eso acrecienta, ¿no es cierto?, dukkha, sufrimiento. Por eso esta es una escala de causas que va generando mayor ignorancia y mayor sufrimiento. Por otra parte, cuando se reversa este proceso, el velo de avidya va adelgazándose, asmita se va debilitando y la conciencia va liberándose de sus limitaciones en su ascenso evolutivo. Esta evolución por el arco ascendente tiene lugar en 7 etapas definidas, claramente demarcadas, como se indicó en 2.27.
las cuales señalan la transferencia de la conciencia de un vehículo a otro. Bueno, en el proceso de evolución o ascenso, por decir de alguna manera, se reversa el proceso de las klechas, o sea, se van atenuando las klechas. Y eso se dice que ocurre en 7 etapas, 7 estados de progresivos donde la conciencia se va internando desde lo más material a lo espiritual y se va transfiriendo, ¿no es cierto? Como dice, al menos en el sistema yoga, a través de samadhi, a través de estados de fusión. Eso quizá lo veamos más adelante. Entonces, esto es, en el arco involutivo se acrecientan las klechas y en el arco evolutivo se atenúan las klechas. Y el sistema, como otro sistema, el sistema Raya Yoga, tiene la finalidad de atenuar las klechas, o sea, las causas del sufrimiento, y conducirnos a samadhi, en este caso, que es la percepción directa de una realidad, que es el proceso de pasar de un plano a otro plano de la realidad. Eso se va a ver más adelante. Pero esa es la forma de revertir las klechas, ¿no es cierto? Que nos están en este minuto limitando al plano físico y a no tener percepción de la realidad, a no tener discernimiento. Digamos, simplemente creemos que somos un yo físico, un yo personal, y eso es todo. En esa condición restringida de conciencia, estamos en el pleno campo de dukkha, de sufrimiento. Estamos identificados con vehículos materiales, temporales. Entonces, por eso que esta enseñanza plantea el tema y el sentido de urgencia, de que lo antes posible tenemos que ponernos en marcha en el proceso de revertir las klechas para prepararnos para superar el sufrimiento o, dicho de otra manera, realizar nuestra verdadera naturaleza esencial. De esta manera nos encaminamos hacia el propósito fundamental de la vida, que es el desarrollo, la evolución, la autorrealización, y con ello también beneficiamos a la humanidad en general. O sea, cuando un individuo se encamine hacia el descubrimiento de su verdadera naturaleza, ayuda a la humanidad entera, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el sistema yoga es lo que busca es eso, atenuar las quechas y conducirnos a samadhi. Eh, Recordemos que la conciencia que normalmente se expresa por medio del cuerpo físico no es la conciencia pura y modificada, sino una conciencia que ya ha pasado varios envolvimientos semejantes y ya está pesadamente recargada cuando busca expresarse por medio del cuerpo físico, que es el vehículo más denso o externo. Por lo tanto, es una conciencia condicionada por las limitaciones de todos los vehículos intermedios, los cuales forman una especie de puente entre ella y el cuerpo físico. Pero como el proceso de involución e identificación es esencialmente igual, en cada etapa de involución podemos formarnos una idea suficiente de los principios implicados, aunque la expresión de la conciencia por medio del cuerpo físico sea la más complicada por los factores ya mencionados. O sea, está diciendo que el envolvimiento, el opacamiento, por decirlo así, de la conciencia es más profundo en el cuerpo físico. El cuerpo físico es el más denso, el más diferenciado, fragmentado de todos. Entonces es más complicado tener una noción eh, de salida una noción de salida hacia una trascendencia, podríamos decir. La identificación con el cuerpo físico es lo más complicado, lo más fuerte. Lo que tendemos a hacer es simplemente protegernos, buscar seguridad, satisfacción, certidumbre psíquica y física, material, digamos. No cuestionamos nuestra identificación con los vehículos, sino que actuamos en consecuencia ya envueltos en todas las klechas, ¿no es cierto? Y eso reproduce el sufrimiento. Y
a nosotros mismos y a los demás. Tenemos pues que la asociación de la conciencia con el cuerpo físico, condicionada, como ya vimos, debe llevarnos a esta identificación con el vehículo. El lenguaje que usamos en nuestras relaciones comunes refleja este hecho. Decimos veo, oigo, ando, me siento, etc. En un salvaje o en un niño, esta identificación con el cuerpo es tan completa que no se siente ninguna discrepancia al usar este lenguaje. Para un hombre inteligente y educado, que no está completamente identificado con su cuerpo y en cierta medida siente que él no es el cuerpo, se da cuenta, aunque sea de un modo vago, de que él no es el que ve, oye, anda y se sienta, que estas actividades pertenecen a su cuerpo y él está simplemente presenciándolas por medio de su mente. No obstante, continúa usando la fraseología común por costumbre o por falta de inclinación a profundizar en las cuestiones o por miedo a sonar raro al usar expresiones correctas. Es como cuando uno dice, sería muy raro decir voy a llevar al cuerpo o que mi cuerpo me lleve a tal lugar, digamos, como decía, suena extraño, aunque mm, es la percepción correcta. El cuerpo camina, el cuerpo ve, mira, oye, o si le duele duele alguna parte del cuerpo al cuerpo, le duele tal cosa, digamos. Cuando si tuviéramos la conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Ahora estamos identificados plenamente con el cuerpo, con las emociones y los pensamientos personales. Está tan profundamente arraigada esta identificación que incluso fisiólogos, psicólogos y filósofos que se supone conocen el mecanismo de la percepción sensoria y que intelectualmente reconocen que el cuerpo físico es apenas un instrumento, realmente no se dan cuenta de esta tendencia y se identifican por completo con su cuerpo. No sé si que el mero conocimiento intelectual sobre hechos tan patentes no capacita a la persona para disociarse de sus vehículos. ¿Quién posee conocimientos más detallados acerca del cuerpo físico y sus funciones que un cirujano que ha anatomizado cientos de cuerpos y sabe que no son sino meros mecanismos? Sería de esperar que una persona tal estuviera por encima de esta tendencia a identificarse con el cuerpo, pero no es así. Esta no es cuestión simplemente de ver y entender. Asmita es un proceso simple, no es un proceso simple, sino muy complejo y tiene muchos aspectos. O sea, de aquí está planteando que avidya y asmitas son mucho más profundos y complejos que una persona, por ejemplo, que analiza continuamente cuerpos o que interviene en cuerpo y que ve que son mecanismos biológicos complejos, pero son mecanismos. Si- Sin embargo, esa actividad o la de un psicólogo o psiquiatra no generan una desidentificación del cuerpo o de una percepción no soy el cuerpo, sino que continúa uno igualmente identificado por más intelectualización que tenga de estas cosas o que trabaje con esos vehículos. El primer aspecto que podemos considerar es el de la identificación con los poderes y facultades de los vehículos. Por ejemplo, cuando una persona dice veo, lo que realmente sucede es que está ejercitando la facultad de ver a través del ojo. La entidad que mora en el cuerpo se está dando cuenta del resultado, es decir, el panorama que se presenta ante el ojo. Cuando dice ando, lo que realmente ocurre es que la voluntad que opera por medio de la mente mueve al cuerpo sobre sus piernas como un instrumento portátil. Y la entidad moradora que se identifica con el movimiento del cuerpo dice yo ando. El segundo aspecto es la asociación con un vehículo más sutil en este proceso, cuando se produce lo que podríamos llamar un asmita complejo. Por ejemplo, cuando una persona dice que tiene jaqueca, lo que realmente ocurre es que hay un desorden en el cerebro. Este desorden, al reaccionar sobre el siguiente vehículo más sutil por cuyo medio se sienten las sensaciones, produce la sensación de dolor. La entidad moradora se identifica entonces con el producto conjunto de estos dos vehículos y esto resulta en que tiene jaqueca. Un poco de reflexión le mostraría que no es ella sino el vehículo el que está sufriendo el malestar de que se da cuenta. O sea que hay dos campos, el campo físico y el campo del mundo de las sensaciones o de las emociones, sentimientos, que interactúan. Una sensación de dolor en la cabeza
Entonces uno dice, me duele la cabeza. Hay una identificación. Si hubiera una percepción real, el dolor no sería nuestro, sino que sería del cuerpo. Y es interesante ver que cuando uno se identifica mayormente, más duele, digamos. La identificación genera más sufrimiento porque hay una resistencia, ¿no es cierto? Y eso genera mayor sufrimiento, mayor resistencia, mayor sufrimiento y más identificación todavía con el vehículo. El mismo proceso a un nivel algo más elevado produce reacciones tales como la de pienso, apruebo, etc. Son cuestiones de orden psicológico, mental. Es la mente la que piensa y aprueba, y la conciencia meramente se da cuenta del proceso de pensar que se refleja en el cuerpo físico. La ambición, el orgullo y otros rasgos desagradables del carácter no son sino formas altamente desarrolladas y pervertidas de identificarnos con las operaciones de la mente. Bueno, a eso es interesante. Por ejemplo, la ambición, el orgullo y otras, digamos, rasgos de personalidad, el budismo diría insanas de la mente, contenidos insanos de la mente, son producto también de asmita, de la identificación con las operaciones mentales. Ese sentido de yo que se acrecienta a través del orgullo, por ejemplo, la soberbia, etcétera, eh, implica que hay un mayor grado de identificación y perversión, o sea, hay una distorsión profunda, porque implica que ese sentido de yo personal se acrecienta, se acentúa todavía más. Y por supuesto, mientras más se acentúa el sentido de separatividad, más se sufre, porque más nos alejamos de la naturaleza esencial del Purusha, del espíritu, que es Ananda, que es bienaventuranza, que es plenitud. Entonces, más se acrecienta vidya y asmita y más sufrimiento. Y más buscamos placer en el mundo, en los planos inferiores. Y quedamos enredados en esa situación. Quedamos girando, condicionados por las 5 flechas, ¿cierto? Un tercer aspecto de este proceso de identificación es la inclusión de otros accesorios y objetos ambientales. El cuerpo físico se convierte en un centro alrededor del cual se asocia una cantidad de objetos que en mayor o menor grado se vuelven parte del yo. Estos objetos pueden ser animados o inanimados. Objetos que nacen del propio cuerpo se convierten en mis hijos. La casa en que alojamos nuestro cuerpo se convierte en mi casa. De este modo, en torno a la sombra total creada por Asmita con el cuerpo, hay una penumbra que abarca todos aquellos objetos y personas que pertenecen al yo, que funciona por medio del cuerpo y que produce la actitud del mí y lo mío. Bueno, ese otro efecto que se proyecta de Smith, no solo mi cuerpo, mis emociones y mis pensamientos, ¿no es cierto? Sino que las cosas que están en torno a mi cuerpo también son de mi propiedad y ese también es un efecto de Asmita en el entorno, al sentido de yo, ¿cierto? El sentido de lo mío, del yo y lo mío. Entonces, se extiende, ¿no es cierto?, la influencia de Asmita en este sentido y ese sentido de propiedad, de pertenencia, de identificación con los objetos externos, también genera sufrimiento, porque del apego, de la dependencia surge el sufrimiento. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar en un segundo. Vamos a continuar. Y entonces tenemos que no es solo mi cuerpo, mi campo mental, emocional y físico, sino que también lo que pertenece a mi cuerpo, lo que está en torno de mi cuerpo, de mi sentido de yo, que es lo que considero mío, ¿no es cierto? Y eso también es causa
de sufrimiento. Esta breve discusión de Asmita en relación con el cuerpo físico le dará al estudiante alguna idea sobre la índole de esta clecha. Claro que esta es la forma más burda de esta clecha. Al estudiar esta tendencia, los vehículos más sutiles la encontramos más elusiva y difícil de manejar. Cualquier persona reflexiva puede disociarse mentalmente de su cuerpo físico y ver que ella no es un saco de carne y huesos con cuya ayuda entra en contacto con el mundo físico. Pero pocos son los que pueden separarse de su intelecto y darse cuenta de que sus opiniones e ideas no son sino cosas mentales producidas por su mente, a semejanza de lo que hacen otras mentes. La razón de que le asignemos tantísima importancia a nuestras propias opiniones consiste en que nos identificamos con nuestro intelecto. Hacemos de nuestros pensamientos y opiniones y prejuicios y predilecciones parte de nuestras posesiones mentales y por eso sentimos tan indebida y tierna consideración por ellos. Bueno, esto está claro. O sea, vemos que en el mundo hay todo tipo de conflicto por identificaciones de tipo mental, emocional, o sea, diferenciaciones culturales, sociales, de estrato social, religioso, o sea, hay todo tipo de conflictos por identificaciones del intelecto, por conceptos, por ideas, por ideologías, por doctrinas con las cuales nos identificamos. Son cosas mentales. Krishnamurti decía las cosas hechas por la mano o por la mente, o sea, cosas objetivas o subjetivas. Cualquiera sea esta, nos identificamos con ella, nos fragmentamos, nos diferenciamos y procedemos a tener conflicto con los demás, digamos. O sea, incluso aquí está planteando de que podría alguien intentar desidentificarse, aunque sea mentalmente con el cuerpo, pero muy difícilmente con su propio intelecto, con su propia mente. Eso es más elusivo, es más complejo, más abstracto, más sutil. Naturalmente existen niveles de conciencia aún más allá del intelecto. En todos ellos ocurre este proceso de asmita que se vuelve más refinado y más sutil al efectuarse en vehículos más internos. No hay para qué entrar aquí, no hay que para qué tratar aquí estas manifestaciones más sutiles de asmita, pues a menos que uno pueda trascender el intelecto y funcionar conscientemente en esos campos, no puede realmente comprenderlas. Aunque el problema de destruir las clechas se tratará en sutras posteriores, queda algo que puede ser útil considerar aquí. Se han sugerido muchos métodos para atenuar gradualmente esta tendencia a identificarnos con nuestros vehículos. Muchos de esos métodos son bastante útiles y ayudan en cierta medida, pero hay que tener en cuenta que la completa disociación de un vehículo puede ocurrir solamente cuando la conciencia es capaz de dejar el vehículo deliberada y conscientemente para funcionar en otro vehículo más sutil. Claro que todos los demás vehículos más sutiles seguirán todavía presentes en el trasfondo. Cuando el alma es capaz de dejar voluntariamente un vehículo y verlo separado de sí misma, solo entonces queda completamente destruido el falso sentimiento de identificación. Podemos meditar durante años tratando de separarnos mentalmente del cuerpo, pero el resultado no será tan grande como cuando se logre la experiencia de dejarlo realmente y verlo conscientemente como separado de nosotros. Volveremos a entrar a ese cuerpo y asumir todas sus limitaciones, pero nunca podrá volver a ejercer sobre nosotros la misma influencia ilusoria que ejerció antes, pues hemos realizado conscientemente que no somos el cuerpo. Bueno, esto está referido a la técnica de Samadhi, mediante el cual el yogi, digamos, el aspirante espiritual, pasa, trasciende el vehículo, por ejemplo, físico, y pasa, se interna la conciencia, se interioriza la conciencia hacia la mente, pasa del cuerpo a la mente, en Samadhi, con un estado de meditación. O sea, transfiere la conciencia a un plano superior. Cuando eso ocurre, puede realizar de que no es su naturaleza no es el cuerpo.
trasciende al cuerpo, porque pudo funcionar conscientemente en un plano superior. Entonces rompe esa identificación con el cuerpo. Puede realizar de que es un vehículo, pero él ya no es él, digamos, no es el cuerpo. Entonces, todo el sufrimiento psicológico eh, vinculado a identificarse con el cuerpo se termina. Por ejemplo, el miedo a la muerte. ¿Mm? Entonces aquí está diciendo que cuando podamos transferir nuestra conciencia a un plano superior, conscientemente en Samadhi, a través del sistema de meditación, en este caso el Raya Yoga, se realiza esta percepción se genera esta desidentificación. Es solo un instrumento útil, un instrumento para el plano físico, por ejemplo, pero no soy yo. Eso sería lo que ocurre por esa percepción directa. Para el yogi avanzado, su cuerpo, como una casa que él puede dejar frecuentemente y funcionar independientemente de ella. La sola idea de identificarse con ese cuerpo le parecerá absurda. La práctica de la yoga es el medio más efectivo para eliminar asmita de un modo completo y permanente. Cuando el yogi deja sus vehículos de conciencia uno tras otro en samadhi, destruye progresivamente la tendencia a identificarse con esos vehículos. Al eliminar asmita, de esta manera el velo de avidya automáticamente se adelgaza. Bueno, muy interesante esta segunda clecha, que es tan fuerte en nosotros, ese sentido de identificación con nuestra naturaleza, en este caso personal, mental, emocional, energética y física, o sea, todos los componentes de nuestra personalidad, están ahí a pleno funcionando estas flechas y estamos profunda y radicalmente identificados con la personalidad, el aspecto psíquico o el aspecto mental, emocional y físico. Entonces ahí vemos cómo fuertemente esta flecha está actuando en nosotros, por la identificación, ¿no es cierto? En el próximo video vamos a estudiar la próxima flecha, que es raga, y dice, raga es la atracción que acompaña al placer. O sea, vamos a ver que después de esta flecha, que es la identificación con nuestros vehículos materiales, todo lo que esos vehículos nos atraigan, que sea atractivo, que sea placentero, que sea satisfactorio, tanto en el plano mental, emocional o físico, en cualquier campo que sintamos placer o satisfacción o algún grado de satisfacción, inmediatamente quedamos atraídos, atrapados, apegados, dependientes de eso. Y esa dependencia, esa atracción, ese apego provoca dukkha, sufrimiento. Entonces vamos viendo cómo todo esto, estas flechas nos van, eso es lo que nos mantienen identificados y no nos permiten la realización de nuestra verdadera naturaleza. Pero estas flechas son los que nos trajeron a la evolución y el sentido que tenemos, lo que tenemos que hacer es desarrollarnos internamente, prepararnos y desarrollarnos para revertir las flechas y retornar a nuestra verdadera naturaleza con todas las facultades y poderes latentes activos, digamos. O sea, nuestro deber es, de alguna forma, desarrollarnos para revertir las flechas, derrotar de alguna manera las flechas. En este minuto estamos viviendo en el campo del sufrimiento, de dukkha, y, y estamos condicionados y limitados al funcionamiento de estas flechas. El próximo sutra que vamos a estudiar es este. Raga es la atracción que acompaña el placer. O sea, y ahí vamos a ver cómo quedamos girando y atrapados, adheridos con cualquier cosa que nos provoca placer. Y ahí nos apegamos, nos aferramos y después tenemos sufrimiento.
porque es una dependencia, es como, es aquello con lo cual nosotros sustituimos ese sentido de carencia o de insuficiencia psicológica que está en el trasfondo de la mente. O sea, solamente la naturaleza del purucha es bienaventuranza. Todo lo demás, digamos, no se asemeja a la naturaleza del purucha. Solo el purucha es autosuficiente. Todo lo demás es condicionado y dependiente. Entonces, por eso que en los planos inferiores, en la personalidad, quedamos adheridos, el budismo dice adheridos a todo aquello que es satisfactorio y placentero, y esa adherencia, ese apego, esa dependencia es causa de sufrimiento. Porque aquello con lo cual estamos adheridos puede terminar, se puede acabar, es inestable. Cualquier objeto hacia el cual nosotros nos identifiquemos o nos apeguemos, quedamos inmediatamente en un estado de incertidumbre, un estado de temor, que podemos perder ese objeto. Así que en el próximo video vamos a estudiar raga o la atracción a lo placentero, que también es una causa de sufrimiento, es una clecha. Les mando un saludo y nos encontramos en un próximo video.